Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el metabolismo energético. Ustedes saben que ya en toda esta que vamos a hacer es metabolismo, el metabolismo de las diferentes biomoléculas, pero primero pues hemos tenido que hacer la introducción al curso, realidades sobre metabolismo, los conceptos principales, y en esta clase vamos a continuar con esos conceptos fundamentales del metabolismo para entrar ya después, a partir de la siguiente clase, a lo que es el metabolismo de las diferentes biomoléculas, empezando con las proteínas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el metabolismo energético, es decir, cómo es que los procesos metabólicos, digamos, están relacionados con la producción de energía celular y cómo es que esta energía celular es necesaria para que se lleven a cabo los procesos metabólicos, ¿no? Creo que ya comentamos en la clase anterior de que durante los procesos catabólicos o de degradación se va a producir energía. Y esa energía que se produce durante el catabolismo va a ser utilizada por la célula para la biosíntesis de sus propias estructuras celulares, ¿no? Entonces, es todo un ciclo el que se da en nuestras células respecto al metabolismo. Cuando hablamos de energía, entonces ya estamos hablando de metabolismo energético, ¿no? Entonces, el metabolismo energético, celular, que está destinado a almacenar y consumir combustibles para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Almacenar y consumir combustibles. El combustible es la energía, ¿no es cierto? Justamente para cubrir esas necesidades energéticas de todas nuestras células. El principal consumo de combustible lo vamos a utilizar para el ejercicio físico a nivel muscular y también para producir calor en el tejido adiposo. Este metabolismo energético es el que suministra la energía para todo el organismo bajo la forma de ATP. Entonces, los compuestos utilizados para la reserva de energía en orden de aporte son primero los carbohidratos bajo la forma de glucógeno, después vienen los lípidos bajo la forma de triglicéridos, y por último las proteínas. ¿Por qué los carbohidratos bajo la forma de glucógeno? Porque es la molécula que se almacena tanto en el hígado como en el músculo para cuando sea requerida alguna provisión de energía, ¿no? Entonces se produce la glucogenólisis, se liberan moléculas de glucosa al torrente sanguíneo y esta glucosa es la que finalmente, a través de glucólisis y ciclo de Krebs, va a proporcionar energía. De igual manera, los lípidos. Los lípidos se almacenan en el tejido adiposo o en los tejidos adiposos que tenemos en nuestro organismo bajo la forma de triglicéridos o triacilglicéridos, ¿correcto? Es nuestra segunda, digamos, en orden de aporte, como bien lo dice el texto, en orden de aporte es nuestra segunda opción para los requerimientos energéticos, para cuando nuestras células necesitan energía. Y por último, las proteínas, que son las biomoléculas que menos energía aportan a nuestras células. Los carbohidratos son los principales aportadores de energía para nuestro organismo, ¿no? Entonces el glucógeno aporta mayor energía que los triglicéridos y los triglicéridos aportan mayor energía que las proteínas. En este esquema podemos apreciar la generación de ATP durante el metabolismo energético. Entonces tenemos aquí una mitocondria. Todos sabemos que el ATP se va a sintetizar o se va a producir en la mitocondria, ¿correcto? Entonces, de la mitocondria se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. Después que la glucosa se ha degradado por glucólisis, sigue su metabolismo de oxidación en la mitocondria a través del ciclo de Krebs, en el cual se desprende CO2 y se desprende y se produce ATP. Los lípidos, de igual manera, los ácidos grasos provenientes de los triglicéridos sufren un proceso de degradación o de catabolismo que se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. Esta beta-oxidación de los ácidos grasos también va a producir ATP. Durante la respiratoria, que se lleva a cabo también en el espacio intermembrana, en la mitocondria, se va a producir ATP. El DNA mitocondrial
también aporta a la producción de ATP. O sea, toda la energía química producida durante la oxidación de los nutrientes se va a llevar a cabo en la mitocondria. Y esa energía química es la molécula de ATP. Entonces, todo el ATP proviene de la oxidación de las diferentes biomoléculas o nutrientes que ingresan a ella para su oxidación final. El ADN mitocondrial codifica 13 proteínas involucradas en la producción de energía celular y en la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, o también conocida como intermedios inestables. Bueno, vamos a tratar de avanzar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí se le escucha. Entrecortado a veces. No le escuché lo Entrecortado. último, Dios. No le escuché lo último. Por momentos. ¿Podría repetir, por favor? Del ADN mitocondrial, Sí, no se le entendió esa parte. No se le entendió muy bien. por lo que estaba entrecortado. Y porque me ha salido que mi conexión a internet es inestable. Bien raro. Bueno, decíamos que todo el ATP que se produce en la mitocondria proviene de la oxidación de los nutrientes, ¿no? Primero la glucosa, por medio de glucólisis, produce la acetilcoenzima A, que finalmente ingresa al ciclo de Krebs para producir ATP. ¿Ya me escuchan bien? ¿Ya no se escucha entrecortado? No, ahora se escucha normal. Por ratos. Por ratos, Bueno, por ratos. Por no puedo momentos hacer se más, escucha. jóvenes, no puedo hacer más. Pero viendo el esquema podemos, ay, este cursor que se me desaparece, viendo el esquema podemos apreciar o podemos comprender que de los ácidos grasos, mediante beta oxidación, también producen ATP. El ADN o DNA mitocondrial también está en producción de ATP, y la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones, su objetivo, su finalidad es la de producción de ATP. Todo proceso metabólico, debemos partir de esta premisa, que todo proceso metabólico está basado en una transformación bioquímica, ¿no? Entonces, cada una de las reacciones del metabolismo implica una transferencia de materia y energía. Cuando hablamos de transferencia de materia y energía, entonces ya estamos relacionando la bioquímica con la física, con la física. Por ello es necesario entender la base física que dirige las reacciones bioquímicas. Cuando hablamos de la física, principalmente nos estamos refiriendo a una de sus ramas, que es la termodinámica. Entonces, los principios básicos de la termodinámica son los aplicables a estos procesos metabólicos. ¿Qué es la termodinámica? Es una rama de la física que estudia las relaciones entre el calor y las demás formas de energía. Entonces, entre las leyes de la termodinámica, la primera es la de conservación de energía. ¿Se dan cuenta? Energía. Esta ley sostiene que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley es la de entropía. La entropía es la que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. La energía que no se utiliza, que no es utilizada para los procesos metabólicos. El conjunto de reacciones que suceden, dame esto que me dé un poco de calor, que suceden en forma secuencial y que dan lugar a un compuesto, se le va a llamar camino metabólico o ruta metabólica o vía metabólica, ¿no? Entonces, todas las vías metabólicas están por un conjunto de reacciones químicas, por etapas, y cada una de esas reacciones o cada una de esas etapas es catalizada por una o más enzimas específicas. Por ejemplo, dentro del metabolismo energético, donde se produce ATP, ¿no? Tenemos varias vías metabólicas. La vía metabólica de los azúcares, principalmente la glucólisis, que va a producir piruvato y luego acetilcoenzima A, ¿no? Mediante glucólisis también se producen los compuestos reductores como NAD o NADH, que ingresan a la cadena transportadora de electrones para la producción de ATP. Este acetilcoenzima A también proviene del ciclo de Krebs y de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces es utilizado para la cadena transportadora de electrones dentro de la mitocondria, en el espacio intermembrana.
que debemos tener en cuenta es que todas las células heterótrofas, como las de nosotros, las de nuestro organismo, tienen metabolismos energéticos muy similares, muy similares. El ATP se va a hidrolizar en fósforo inorgánico y ADP. Cuando sucede esto, cuando el ATP en fósforo inorgánico, o sea, se libera un fósforo y el ATP va a quedar convertido en ADP. Cuando sucede, se va a ceder alrededor de 14.000 calorías por molécula de ATP en condiciones fisiológicas, obviamente dentro de la célula viva. Esta energía, estas 14.000 calorías por molécula, ¿no? Toda esta energía es utilizada por los procesos metabólicos que no son termodinámicamente favorables, ¿no? Que no son termodinámicamente favorables. Una reacción, cuando es termodinámicamente favorable, puede dirigir otra termodinámicamente desfavorable, siendo la reacción favorable, en muchos casos, la hidrólisis de ATP. La hidrólisis de ATP. Toda la energía que se produce durante el metabolismo se transforma en ATP. La hidrólisis del ATP es exergónica, es decir, que libera calor, ¿no? Y esa energía liberada, ese calor liberado, se utiliza para los diferentes procesos celulares o procesos biológicos, ¿no? La contracción muscular, el movimiento de los músculos, el transporte activo a través de la membrana, es decir, el intercambio de iones, ¿no? El intercambio de ciertas moléculas de bajo peso molecular, la transducción de señales y la biosíntesis de moléculas, ¿no? Porque la energía que se produce, repetimos, durante los procesos de degradación o el catabolismo va a ser utilizada justamente para los procesos biosintéticos de las moléculas que conforman nuestras mismas células, ¿no? Entonces, los alimentos nos proveen energía, ¿no? Nos proveen energía. Cuando se degradan, se produce ATP. Este ATP es utilizado como energía para el trabajo metabólico, para todos estos que hemos mencionado acá, para todo el trabajo metabólico en nuestras células. Cuando el ATP cede, un inorgánico queda convertido en ADP, más fósforo inorgánico. Entonces, esta energía de ATP va a ser utilizada para el trabajo metabólico, para los procesos biosintéticos, etcétera. Nuevamente ingresa energía con los alimentos para producir ATP y así sucesivamente se va dando este ciclo entre el ATP y el ADP. Para seguir con lo que es, digamos, la participación o la relación que hay entre la bioquímica y la física, y específicamente con la termodinámica, y para el estudio del metabolismo energético, tiene especial importancia la ley de Hess. Esta ley de Hess, ¿qué sostiene? Sostiene que en una transformación química a presión constante y sin trabajo útil, la cantidad de calor absorbida o desprendida está determinada únicamente por las sustancias iniciales y finales que participan en la reacción y también por el estado de las mismas. No depende de los pasos intermedios de la transformación. Depende de las sustancias iniciales y las finales. Pero a veces, para que esta sustancia inicial se transforme en la final, tiene que pasar por varias reacciones, ¿no? Entonces, depende de las sustancias iniciales y finales y del estado. ¿Qué estado? Sólido, líquido, gas, ¿no? Entonces, pero no depende de las etapas intermedias de la transformación. Un ejemplo de esta ley de Hess es la combustión de una molécula de glucosa que va a producir, vamos a sacar esto porque me interrumpo. La combustión de una molécula de glucosa, ¿no? Que va a producir la misma cantidad de calor que el desdoblamiento de igual cantidad de glucosa en ácido láctico, seguida de la combustión de las dos moléculas de ácido láctico que resultan. ¿Qué significa eso? Una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono. De una molécula de glucosa yo obtengo 2 moléculas de ácido láctico. El ácido láctico tiene 3 carbonos, ¿ok? Entonces, una molécula de glucosa produce 2 moléculas de ácido láctico durante su degradación a nivel muscular. Entonces, una molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono está en estado sólido. Cuando se oxida,
La oxidación se lleva a cabo con la participación del oxígeno, pues para que se oxide la molécula de glucosa tiene que estar el oxígeno. El oxígeno es un gas. Cuando se oxida la molécula de glucosa, se van a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, que es un gas, se van a producir 6 moléculas de agua, que es líquida. Ahora, la molécula de glucosa, una molécula de glucosa, que es un sólido, produce 2 moléculas de ácido láctico, que es líquido, ¿ok? En el primer caso, cuando sucede esta oxidación completa o la combustión completa de la molécula de glucosa, se producen menos 673 kilocalorías, ¿no? Cuando se transforma una molécula de glucosa en 2 de ácido láctico, se producen menos 21 kilocalorías. Ahora, una molécula de ácido láctico que es líquida, cuando se oxida completamente, ¿no? Por acción del oxígeno, que es un gas, se van a producir 3 moléculas de dióxido de carbono, que es un gas, más 3 moléculas de agua, que es líquido, con la producción de menos 326 kilocalorías. Entonces, la variación de entalpía que se simboliza mediante este símbolo, mediante estos dos símbolos, ¿no? Es la misma para ambos casos, para la oxidación completa de la molécula de glucosa y para la oxidación completa del ácido láctico. Entonces, una molécula de ácido láctico produce menos 326 kilocalorías por 2 moléculas que son las que se formaron a partir de una glucosa, más las menos 21 calorías que se formaron durante la transformación de glucosa en ácido láctico, vamos a obtener menos 673 kilocalorías. O sea, el ácido láctico, como dice acá, la cantidad de calor producida por las 2 moléculas de ácido láctico va a ser la misma cantidad de calor producida por la oxidación completa de una molécula de glucosa. Ok, entonces, esto es otro tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Profesora, ¿podría volver a explicar, por favor? Se agradecería, por Sí, favor. cómo no, cómo Que no. para poder entenderlo mucho mejor, por favor. Porque ya lo entendí a medias. Agradecería que lo Ya, explicara otra vez. Ahora, ¿puede hablar un poquito más fuerte porque no escucho muy bien? pero los demás sí me escuchan. No, sí, es que mi audio No, es un poco sí pesado. ajá. El mío también se escucha despacito, profesora. Muy bajo su voz. A ver, permítame ver un poquito Se acercó a a su laptop, no sé, se escucha un poco más fuerte. esto de acá, el volumen de los altavoces, un ratito. Voy a dejar de compartir un ratito para comprobar mis micrófonos. Oh, lo tengo al 100% todo. Todo está al 100%. Es que no está, como no está cerca al audio en el que está grabando, por eso no se escucha muy fuerte. Pero yo tengo mi micrófono acá cerca a mí y... A ver, un ratito. Y detenga, se escucha una repetición. ¿Se escucha una repetición? Sí. Entonces acá me dice que mi altavoz y mi micrófono parecen estar bien. Bueno, no sé qué estará pasando. Hasta ayer no he tenido ningún problema con el micrófono y el altavoz. No, brother, no se refiere al micrófono, sino que se refiere a su distancia al micrófono. Tal vez por Yo eso estoy, pienso que no se escucha bien. yo estoy cerquísima al micrófono, estoy casi sobre el micrófono de mi laptop. Estoy volviendo a compartir la clase. Por favor, me indican si la están observando. No, profesora, estamos viendo su carpeta de documentos. Está mal entonces esto. Por favor.
Mi conexión a internet es inestable. Sí. Creo que voy a tener que acercarme a mi módem. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Ya. Ok. Vamos a volver a explicar la ley de Hess. ¿Ya? Donde dice que la cantidad de calor durante una reacción química a presión constante, la cantidad de calor desprendida o absorbida depende solo de la sustancia inicial y la final, pero no de los pasos intermedios, ¿no? Y del estado de las mismas. Ok, entonces tenemos que la combustión, la oxidación completa de una molécula de glucosa va a generar la misma cantidad de energía que la de 2 moléculas de ácido láctico que se desprenden de una molécula de glucosa. Una molécula de glucosa produce 2 moléculas de ácido láctico, ¿ok? ¿Comprendieron hasta aquí? Sí, al menos yo. Ya, que una molécula de glucosa produce 2 de ácido láctico, correcto, porque la glucosa tiene 6 carbonos y el ácido láctico tiene 3. Entonces, de una molécula de glucosa yo obtengo 2 moléculas de ácido láctico. ¿Hasta ahí está correcto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, cuando se produce la oxidación o combustión de una molécula de glucosa, voy a obtener la misma cantidad de energía que la combustión de esas 2 moléculas de ácido láctico. ¿Ok? ¿Comprendido? ¿Sí o no? Díganme sí o no. Sí, sí. No. A ver, ¿quién dice no? Porque si la cantidad de energía que yo obtengo de la oxidación de una molécula de glucosa va a ser la misma cantidad de energía que obtengo por la oxidación de las 2 moléculas de ácido láctico. ¿Eso no lo entiendes, hijita? Ah, ya, Misa, pensé que hablaba de la glucosa, pero está hablando ahí en ese momento del ácido láctico. ¿No? Estoy hablando de ambas, ¿no? O sea, primero de la glucosa obtengo una determinada cantidad de energía. Y después del ácido láctico también obtengo una determinada cantidad de energía. ¿Comprendido? Sí. Pero ¿qué sucede? Aquí viene de repente la parte que no entienden muy bien. Que cuando se convierte la molécula de glucosa en 2 ácidos lácticos, se producen menos 21 kilocalorías. Y cuando se oxida una molécula de ácido láctico, se producen menos 326, que no son menos 673 de la molécula de glucosa, ¿correcto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Que estas menos 326 provenientes de un ácido láctico, tengo que multiplicarlo por 2, porque son 2 moléculas de ácido láctico que se producen de una glucosa, ¿ok? Y tengo que sumarle la cantidad de kilocalorías que se producen durante esta conversión de la glucosa en 2 ácidos lácticos. ¿Correcto? ¿Entienden o no entienden? Ya entendí todo yo. O sea, lo que entiendo es que en la primera fórmula, la de arriba, cuando se Ya. produce la oxidación de la glucosa, primero pasa por un proceso de transformación en el que se desdobla en el ácido láctico y es el ácido láctico el que se oxida 2 veces. Y, o sea, se le agrega esa oxidación del ácido láctico 2 veces, más la transformación de esa glucosa en ese ácido láctico. Así es, efectivamente. Por eso que al final se obtiene las menos 673 calorías, que se vuelve positivo porque se produce dentro de la célula. Correcto, porque acá todo está con signo negativo. Ustedes también tendrán esa inquietud y dicen, pero ¿por qué menos? ¿Por qué menos? ¿No? Entonces, pero como esta energía es producida dentro de la célula, entonces se vuelve positivo. Positiva, esta producción de energía. ¿Comprendido? Sí, 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 ahora sí. sí. Sí, ahora sí está completo. Ahora sí. Vamos a continuar. ¿Qué es el valor calórico de los alimentos? El valor calórico de los alimentos es el calor desprendido por combustión de 1 gramo de ese alimento, de 1 gramo de ese alimento. Entonces, ese valor calórico se puede obtener
se puede obtener quemando la sustancia, o sea, quemando el alimento en un calorímetro. Estos esquemas que vemos al lado, estas figuras, son los calorímetros. Acá hay uno donde están todas sus partes. Lamentablemente nosotros no tenemos calorímetro, esto lo he encontrado en internet, y les busqué esto para que ustedes pudieran comprender de qué consta un calorímetro. Entonces, en estos equipos se queman las sustancias para obtener el valor calórico de determinados alimentos. Cuando nosotros conocemos el calor de combustión, entonces fácilmente podemos determinar el valor calórico. Ahora, ¿qué es calor de combustión? Calor de combustión es la cantidad de calor que desprende una molécula de sustancia al ser quemada totalmente, teniendo la temperatura inicial igual a la temperatura final. ¿Ya? Entonces, son dos conceptos que estamos estudiando en esta parte. Valor calórico de los alimentos y calor de combustión. Dos, ¿ya? Que están relacionados. El valor calórico es la cantidad de calor que se desprende por la combustión de 1 gramo de alimento. Y el calor de combustión es la cantidad de calor que se obtiene de una molécula de sustancia. No es de 1 gramo, sino en 1 gramo pueden estar contenidas muchas moléculas de sustancias, dependiendo de su peso molecular para llegar a 1 gramo. ¿Ok? Entonces eso es el valor calórico de los alimentos y el calor de combustión. Por ejemplo, conocemos el calor de combustión de la glucosa que hemos estudiado anteriormente, ¿no? De 673 kilocalorías por molécula. ¿Recuerdan el ejemplo de la ley de Hess, el que hemos repetido 2 veces? Sí. Ya ese es su calor de combustión, porque es la combustión de una molécula de glucosa. Ese es su calor de combustión. Entonces, el valor calórico de la glucosa la podemos obtener dividiendo el valor de combustión por la masa molar de la glucosa. Entonces, el valor calórico de la glucosa es igual a 673 kilocalorías por molécula, dividiéndola por su masa molar o su masa molecular, que la glucosa pesa 180 gramos por molécula, 180 gramos por molécula. Entonces, el valor calórico de la molécula de glucosa es de 3,74 kilocalorías por gramo, porque el valor calórico es la cantidad de calor que obtengo al quemar 1 gramo. Ay, ¿dónde está esto? 1 gramo. Y el calor de combustión es el que desprende una molécula. Y como les había mencionado, la variación de entalpía es negativa, el calor de combustión es positivo cuando es desprendido dentro de nuestras células, ¿no? Producido por nuestras células. ¿Ya? Esta es la relación que hay entre el valor calórico de un alimento y el calor de combustión para la producción de energía. Las proteínas también nos van a producir energía dentro de nuestras células, pero es un valor muy inferior, mucho menor que el que producen pues, los carbohidratos o los lípidos, ¿no? No significa que se deje de cumplir la ley de Hess, sino que ¿qué pasa? Que los productos finales de las proteínas no son los mismos que la de su combustión completa, porque las proteínas, cuando se degradan por completo los carbohidratos y los lípidos, al final se obtiene CO2 y agua. Las proteínas no dan CO2 y agua. Las proteínas cuando se degradan por completo dan amoníaco, por un lado, por la cantidad de nitrógeno que tienen por los aminoácidos que las componen, ¿no? Y que ese nitrógeno, iones hidrógeno, se combinan, forman los iones amonio y después sigue el ciclo de la urea, ¿no? Entonces, finalmente, la degradación completa de las proteínas va a ser la urea, o ácido úrico tal vez. No, el ácido úrico proviene de la degradación de las purinas, no, me estoy confundiendo. Solamente es la urea. Amoníaco, amonio, urea, compuestos nitrogenados, ¿no? Entonces, por eso como dicen, no significa que no se cumpla la ley de Hess con las proteínas. Lo que pasa es que los productos finales del metabolismo de las proteínas no son los mismos que los de su combustión completa. Entonces, para las proteínas se utiliza este concepto, valor calorífico fisiológico. Este es un tercer concepto. ¿Qué es el valor calorífico fisiológico? Es la cantidad de calor que 1 gramo de proteína desprende cuando es metabolizado en el organismo.
Y se ha calculado que el valor calorífico fisiológico de las proteínas es de 4,1 kilocalorías por gramo. ¿Alguna pregunta? Y pasamos a ver lo que es energía, tanto que es metabolismo energético. Metabolismo energético, tenemos que hablar pues de la energía. ¿Qué es energía? La energía también tiene su concepto. Energía es la capacidad para producir trabajo o para inducir cambios físicos. Capacidad para producir trabajo, es la capacidad que tiene nuestro organismo para producir trabajo o para inducir cambios físicos. Físicos, correcto. Por ejemplo, la energía necesaria para los procesos anabólicos, para el trabajo mecánico, como vemos en esta imagen de acá, en la parte inferior derecha, ¿no? Se va a obtener de los nutrientes que ingerimos con nuestros alimentos, glucosa, lípidos y los aminoácidos que provienen de las proteínas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esa energía que se utiliza para los procesos anabólicos o biosintéticos provienen de la degradación de los nutrientes. La glucosa se cataboliza hasta CO2 y agua durante todo su metabolismo catabólico. Y este proceso libera gran cantidad de energía química, como podemos ver acá, 686.000 calorías por molécula. Por molécula. La energía total disponible para realizar trabajo producido por una molécula, pues es la de 686.000 calorías por molécula, ¿no? Entonces, una molécula de glucosa se oxida por completo a CO2 y agua, más energía. Energía expresada en calorías por molécula, ¿ya? Ahora, la forma más común de energía disponible de una célula es la energía química, que se encuentra almacenada bajo la forma de una molécula de ATP. O sea, al final, toda la energía se va a transformar en ATP, en adenosín trifosfato, para el ejercicio muscular, ejercicio físico, ¿no? Para movimientos mecánicos, para el trabajo, para todos los trabajos químicos, también para las vías metabólicas, pero de biosíntesis, A nivel del músculo esquelético, también va a haber utilización de energía, ¿no? La energía metabólica, bajo la forma de ATP. Este ATP es necesario para producir movimiento, ¿no? A nivel de los músculos, la contracción, la relajación, ¿no? Entonces esa energía metabólica, ¿no? Es utilizada para producir movimiento en la contracción muscular. Toda la energía que se produce de desprendimiento de la oxidación de la molécula de glucosa. Ahora, en cuanto a la producción de energía por parte de los nutrientes, ¿no? Del total de la energía que nos dan los alimentos, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, el pan, las pastas, las papas, los cereales, las carnes, leche, ¿no? Lo que consumimos, aquí provoca todo esto, ¿no? De todos los alimentos, nosotros aproximadamente el 55% de la vamos a obtener de los carbohidratos. Las grasas nos proveen entre 30 a 40% de energía. Y las proteínas aproximadamente un 15%, ¿no? 15% aproximadamente. Cuando estos alimentos nosotros los consumimos, dentro de nuestro organismo van a ser digeridos, van a ser absorbidos, ¿no? Los nutrientes. Todos estos nutrientes son convertidos en parte en energía química, en forma de ATP, mediante esta ruta metabólica, la fosforilación oxidativa. El resto de la energía que producen los nutrientes se emplea para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos. ¿Ah? Ahora, cuando hablamos de metabolismo, también tenemos que conocer los conceptos de metabolismo basal y su relación con la bioenergética, ¿no? ¿Qué es el metabolismo basal? ¿Qué mide el metabolismo basal? El metabolismo basal mide la cantidad de energía que requiere para sostener los procesos vitales básicos de nuestro organismo. Que el organismo esté, o que el individuo esté en completo reposo físico y mental y en estado post-absortivo. El metabolismo basal es la cantidad que nuestro organismo
utiliza cuando estamos en reposo, cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo. Porque cuando estamos durmiendo, los procesos metabólicos no se detienen. Nuestra sangre sigue circulando, el corazón sigue latiendo, nuestros músculos siguen trabajando, ¿no? A veces cuando estamos durmiendo, los músculos se nos contraen, ¿no? La respiración, o sea, cuando dormimos, seguimos respirando. Cuando dormimos, si hemos comido algo antes de dormir, también la digestión